Descubrí a la prima de mi esposa revisando mi celular mientras dormía porque su tía tóxica le llenó la cabeza con ideas de que escondía dinero durante el embarazo de mi mujer. Hey, no sé ni por dónde empezar con esto. Todo lo que ha pasado en estas últimas semanas parece tan absurdo que incluso me da vergüenza contarlo. Pero al mismo tiempo siento que si no lo saco, voy a explotar. Para ponerlos en contexto, tengo 29 años, estoy casado con mi esposa, 28. Llevamos 5 años juntos, y ella está embarazada de 7 meses. Vivimos en un suburbio tranquilo cerca de Manchester, en una casa que compramos juntos después de ahorrar como locos durante 3 años. Hasta hace poco, todo parecía normal. Mi esposa y yo teníamos nuestras pequeñas discusiones como cualquier pareja, pero nunca algo fuera de lo común. Nuestra relación siempre fue muy honesta, eso pensaba yo al menos. La cosa es que, desde que supimos que ella estaba embarazada, su tía, que siempre ha sido entrometida, pero en un nivel de película de terror, empezó a meterse cada vez más en nuestra vida. La señora vive sola en Leeds y aunque está retirada, se las arregla para tener una opinión sobre absolutamente todo. Es la típica persona que se mete sin que la llamen y que siempre tiene la verdad absoluta sobre lo que deberían hacer los demás. Al principio pensé que su presencia era algo temporal. Vino de visita una semana después de que mi esposa empezara con las náuseas fuertes y se quedó porque, según ella, la familia necesita estar unida en los momentos importantes. Lo que no mencionó fue que unida significaba que ella iba a vivir con nosotros, ocupar el estudio como su habitación personal y básicamente imponer sus reglas como si la casa fuera suya. Mi esposa me juró que sería por poco tiempo, que solo necesitaba ayuda durante el segundo trimestre, pero ahora estamos en el tercero y la señora no da señales de querer irse. Todo lo contrario, trae a más familia a quedarse por días, semanas. Y lo peor es que ella fue la que convenció a mi esposa de que su prima, una chavala de 23 años que ni estudia ni trabaja y que vive pegada al móvil como si fuera parte de su cuerpo, debía mudarse con nosotros para ayudar en casa. Sí, claro, ayudar. Desde que la prima se instaló en nuestra casa, no ha cocinado ni una vez, no ha limpiado ni un plato, y apenas levanta la cabeza de la pantalla. Aparte de eso, tiene la manía de meterse en cosas que no le importan. Y cuando digo cosas, me refiero a mi estudio, mi ropa, mi escritorio y como descubrí hace muy poco, mi teléfono. Al principio eran solo sospechas, notaba cosas raras. El cargador de mi móvil estaba desconectado cuando yo lo dejaba enchufado. Mi navegador tenía pestañas que yo no recordaba haber abierto, y una vez que llegué del trabajo encontré mi escritorio reorganizado como si alguien hubiera buscado algo con prisa. Pero no quise saltar a conclusiones. Me dije a mí mismo, no seas paranoico, seguro solo están siendo torpes o curiosas. ¡Qué estúpido fui! Hace 4 días me levanté temprano un sábado, cosa rara porque suelo dormir hasta tarde los fines de semana, pero esa mañana simplemente no podía descansar bien. Bajé en pijama a la cocina y vi la luz del salón encendida. Me acerqué en silencio y ahí estaba ella, la prima de mi esposa, sentada en el sofá, con mi teléfono desbloqueado en la mano. Lo peor no fue verla con el teléfono, lo peor fue lo que vi en su rostro, no miedo, no vergüenza, sino esa cara de superioridad, como si estuviera haciendo algo noble. No dije nada de inmediato. Me quedé ahí parado, procesando todo, y cuando por fin dije su nombre en voz alta, se sobresaltó, pero solo un poco. Y en lugar de disculparse, empezó a hablarme como si fuera yo el que estuviera haciendo algo malo. Solo estaba revisando unas cosas. Mi tía piensa que estás escondiendo dinero o algo así. Dice que has estado actuando raro desde que mi prima quedó embarazada y que probablemente tienes otra cuenta o inversiones que no le estás contando. ¿Perdón? ¿Qué clase de psicodrama familiar es este? Yo estaba tan en shock que no supe cómo reaccionar de inmediato. Me acerqué, le quité el teléfono de las manos, no sin que ella intentara resistirse, como si tuviera derecho a seguir hurgando, y le dije que se fuera a su cuarto. Luego fui directo al dormitorio a despertar a mi esposa. Y aquí es donde la historia empieza a salirse de control de verdad. Porque en lugar de indignarse como esperaba, mi esposa se quedó callada. Ni una palabra al principio. Le conté lo que acababa de ver, lo que su prima dijo, y su reacción fue mirar hacia un lado y decir en voz baja: bueno, mi tía me dijo que si no estabas escondiendo algo, entonces no te importaría que alguien revisara tu teléfono. Y ahí se me cayó el mundo. Esta era la mujer que me juró confianza mutua, la mujer con quien planeaba tener una familia. Y ahora me entero de que no solo ella desconfía de mí sin motivo alguno, sino que también le da permiso a una tercera persona para espiar mi privacidad. Todo por lo que una señora controladora le llenó la cabeza de ideas conspiranoicas. No les voy a mentir. Esa noche dormí en el sofá.
No porque ella me lo pidiera, sino porque simplemente no podía estar en la misma cama. Me sentía traicionado, invadido, vigilado como si fuera un criminal. Y mientras trataba de cerrar los ojos, no podía dejar de preguntarme, ¿cómo llegamos hasta aquí? Dormí en el sofá esa noche, pero ni siquiera fue dormir en serio. Cerraba los ojos y me venían imágenes a la cabeza, la prima con mi teléfono en la mano, la cara de mi esposa cuando le conté lo que pasó, el silencio, ese maldito silencio. Parecía que estaba más molesta porque la habían descubierto que por el hecho en sí. Como si lo que importara no fuera que me invadieron la privacidad, sino que yo me diera cuenta. A las 5:00 de la mañana me rendí. Me levanté, fui a la cocina y me hice un café como un zombi. El ambiente estaba cargado de algo que no se ve, pero se siente. Cada mueble me parecía un testigo silencioso. Cada rincón de la casa me daba la sensación de que ya no era mía. Todo lo que alguna vez fue un espacio seguro, ahora era un terreno tomado por la paranoia, las sospechas, y una señora manipuladora que ni siquiera paga renta. A eso de las 8 bajó la tía, caminando como si nada, como si la noche anterior no hubiera pasado. Se sirvió un té, se sentó frente a mí y me miró con una calma que me puso los pelos de punta. No quiero que esto se convierta en una guerra familiar, dijo. Pero creo que todos merecemos saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿De qué demonios hablaba esta mujer? Le pregunté directamente si había sido ella la que convenció a su sobrina de espiarme, y sin inmutarse, me dijo que sí. Lo hice por su bien. Las mujeres embarazadas son vulnerables. No pueden darse el lujo de ser engañadas. Me lo soltó como si acabara de leerlo en algún manual de autoayuda barato, con ese tono moralista que usan los que creen que están por encima del bien y del mal. Me hervía la sangre. Le respondí que en esta casa no se revisan teléfonos ajenos, que eso no es por el bien de nadie. Eso es una invasión, una falta de respeto y una muestra clarísima de que ni ella ni su sobrina entienden lo que es una relación sana. Su respuesta fue peor de lo que imaginé, se rió. Literalmente se rió en mi cara. Bueno, si no estás escondiendo nada, entonces no deberías tomártelo tan mal, ¿no? ¿En qué universo esa lógica funciona? ¿Desde cuándo el respeto a la privacidad depende de si tengo o no algo que esconder? Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije, con toda la calma que me quedaba, que tenía una semana para irse. Que podía quedarse lo justo para organizarse, pero que ya no era bienvenida. Que no me importaba si mi esposa estaba de acuerdo o no, porque esta era mi casa también. Y no iba a tolerar más atropellos. Obviamente, el drama no se hizo esperar. Mi esposa bajó en bata, con la cara hinchada de haber llorado toda la noche. Vio a su tía lloriqueando en la mesa y se me fue encima. ¿Por qué tienes que ser tan duro con ella? Solo quería protegerme. ¿Protegerte? ¿De qué? ¿De tu propio esposo? Le respondí lo más directo posible. Esto no es protección, es manipulación. Y tú la dejaste entrar en nuestra vida, en nuestra casa, y ahora en mi privacidad como si eso fuera normal. Le dije todo lo que tenía contenido. Que sentía que no confiaba en mí, que me había decepcionado, que había permitido que otra persona, su tía, controlara las decisiones en nuestra relación. Y que no podía seguir fingiendo que estaba bien cuando claramente no lo estaba. Ahí se derrumbó. Literalmente se desmoronó frente a mí. Se sentó en el suelo como si las piernas no le dieran más y empezó a llorar, no solo llorar, sollozar con desesperación. Y ahí fue cuando supe que algo no estaba bien, algo más profundo que todo esto. Algo que iba más allá de lo del teléfono, la privacidad o la tía maldita. Me arrodillé frente a ella y le pregunté qué estaba pasando realmente. Que me hablara, que me dijera por qué había llegado a ese nivel de desconfianza. Y fue ahí cuando soltó todo. Me confesó que lleva semanas sintiéndose insegura. Que desde que su cuerpo empezó a cambiar por el embarazo, no se reconoce en el espejo. Que se siente fea, enorme, descuidada, y que su tía lleva tiempo repitiéndole que los hombres suelen buscar afuera cuando las mujeres embarazadas ya no les sirven. Y que, como idiota, empezó a creerlo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, no solo por lo que me estaba diciendo, sino porque la mujer que amo, la que siempre vi como fuerte, brillante, capaz, había sido reducida a una sombra de sí misma por las palabras de una mujer que nunca la valoró. Y yo, mientras tanto, sin darme cuenta, solo preocupado por mis archivos personales y mis límites, no vi que ella se estaba rompiendo por dentro. Esa conversación fue una bomba emocional. Nos quedamos abrazados en el suelo de la cocina durante más de media hora. Ella llorando, yo sin saber qué decir. Porque no hay forma de justificar que alguien llegue a pensar que su pareja va a engañarla solo porque está subiendo de peso durante un embarazo. Pero tampoco hay forma de culparla completamente si desde pequeña ha sido criada por alguien que solo valora lo físico, que mide el amor por la balanza y el respeto por la talla de ropa.
Lo que siguió fue la decisión más difícil que he tomado desde que nos casamos. Le dije que si ella quería sanar, necesitaba espacio de esa influencia tóxica. Y que si de verdad quería que nuestra familia funcionara, entonces tenía que elegir su tía o su paz. No me respondió de inmediato. Solo me miró con unos ojos hinchados y agotados, como si esa decisión le costara la vida. Los siguientes días fueron raros. No puedo describirlo de otra manera. Había tensión, claro, pero también un tipo extraño de calma que solo aparece cuando las cosas se rompen del todo. Como ese silencio después de una tormenta donde todo está empapado, destrozado. Pero al menos ya no hay rayos ni truenos. Mi esposa no me dio una respuesta directa sobre si su tía se iba o no, pero esa misma noche empezó a evitarla. No hablaban, no comían juntas, no se cruzaban más que lo estrictamente necesario. Y yo, en medio de ese campo minado, simplemente trataba de mantenerme en pie sin volver a pisar otra bomba. La prima seguía por ahí también, como un fantasma con sudadera, siempre encerrada en su cuarto, sin hablarle a nadie, como si el mundo le debiera algo. A veces bajaba por snacks o para cargar su teléfono y me miraba como si yo fuera el malo de todo esto. A ella ni siquiera intenté hablarle más. No había nada que decir. El daño ya estaba hecho. El miércoles por la tarde llegué del trabajo un poco más temprano de lo habitual. Quería sorprender a mi esposa con algo para cenar, así que pasé por su restaurante favorito. Entré a la casa con 2 bolsas de papel, el corazón medio esperanzado, y ahí estaban las dos, ella y su tía. En el comedor, con cara de que habían estado discutiendo a los gritos hasta 2 segundos antes de yo entrar. La comida se me hizo ceniza en las manos. No dije nada. Fui directo a la cocina, dejé las bolsas sobre la encimera y me encerré en el estudio. Necesitaba pensar. Todo esto se estaba saliendo del control real. Unos minutos después, mi esposa tocó la puerta. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sola, sin la tía escuchando. Accedí. Se sentó frente a mí en el sillón, con las manos apretadas entre las rodillas como si tuviera miedo de que se le fueran a escapar las palabras. Le pedí que se fuera, dijo, sin rodeos. Le di 2 días. Va a quedarse con una amiga en Leeds mientras busca otra opción. No supe si sentir alivio o tristeza. No era una victoria. Era una herida que se estaba cauterizando a la fuerza. Le pregunté si estaba segura y me dijo que no. Pero también me dijo algo que me quedó grabado. Nunca he hecho nada sin su aprobación. Estoy cansada de sentir que cada decisión en mi vida tiene que pasar por ella. Y por primera vez, quiero hacer lo que me hace bien. No lo que ella dice que es correcto. Ese fue el primer momento en semanas en que volví a ver a la mujer con la que me casé. No una hija obediente. No una víctima. Una persona con voz propia. Y juro que ahí mismo sentí que valía la pena seguir remando, aunque el bote estuviera medio hundido. Pero claro, como todo en esta historia, las cosas no iban a terminar tan fácilmente. Al día siguiente, cuando llegué a casa, encontré a la prima empacando sus cosas también. Metía todo en una maleta rosa brillante mientras hablaba por teléfono con alguien, gritando que todo se había vuelto una mierda y que su tía estaba llorando sin parar como si la hubieran echado a patadas. Ni se dignó a saludarme. Tampoco me importó. Lo importante era que la casa, por fin, volvía a ser nuestra. O al menos eso pensé. El viernes por la mañana, mi esposa me mostró algo en su móvil. Un mensaje que su tía le había mandado durante la noche. No sé si lo escribió borracha o si simplemente le salió toda la rabia de golpe, pero era venenoso. Le decía que era una desagradecida, que ya vería lo que es pasar por el posparto sola. Y que si me elegía a mí por encima de ella, estaba arruinando su vida. Usaba frases como traición de sangre, vas a llorar cuando sea tarde y otras estupideces del estilo. Una manipulación emocional directa, sin filtro. Lo peor no era lo que decía. Lo peor era que mi esposa lloró después de leerlo. Porque por mucho que odiara esa presión, esa señora seguía siendo su tía, y era prácticamente quien la crió. Me confesó que desde niña aprendió a tenerle miedo a sus reacciones, que siempre vivió con esa ansiedad de hacerla enojar, que cada vez que tomaba una decisión por sí misma, se le activaba esa vocecita que le decía, vas a pagar por esto. Y es ahí donde todo me hizo sentido. Esa inseguridad con su cuerpo, ese miedo a perderme, esa necesidad de revisar mis cosas, todo venía de la misma fuente, de años y años de lavado mental, de comentarios pasivo-agresivos, de culpas disfrazadas de consejos. No era solo una tía. Era una figura de control, de represión emocional, que había envenenado su percepción del mundo desde que era chica. Y eso no se desarma de un día para el otro. Le dije que íbamos a buscar ayuda, que no podíamos seguir pretendiendo que todo se iba a arreglar con silencios y abrazos incómodos, que necesitábamos hablar con alguien profesional. No por ella. No por mí. Por el bebé. Por lo que venía.
porque ese ciclo de mierda tenía que terminar con nosotros. Y aceptó. No de inmediato, pero aceptó. Me abrazó. Me dijo gracias como si no esperara que yo la entendiera. Como si no pensara que yo me iba a quedar después de todo. Esa noche fue la primera vez en semanas que volvimos a dormir abrazados. Sin teléfonos, sin gritos en la planta baja, sin drama en la cocina. Solo ella y yo. Y ese pequeño ser que crece en su vientre, que espero algún día pueda vivir en un hogar donde nadie lo haga sentir que su valor depende de cuánta plata guarda. O cuántos kilos pesa. El sábado despertamos sin sobresaltos, sin gritos al otro lado del pasillo, sin el eco de pasos controladores bajando las escaleras como si la casa fuera un cuartel. Silencio. El verdadero. No el incómodo, sino ese que te da la señal de que algo empieza a sanar, aunque sea lento. Mi esposa parecía distinta. Más liviana, si se puede decir así. Como si después de tantos días conteniendo la respiración por fin hubiera exhalado. Hizo café. Puso música bajita en la cocina. Me miró y sonrió, de esas sonrisas que no son una excusa sino una señal de todavía estoy aquí. Pero esa calma duró, como era de esperarse, poco. Mientras desayunábamos, su teléfono vibró sin parar. Notificaciones, llamadas perdidas, mensajes, todo de la misma fuente, su tía. Supuse que sería una avalancha de reproches, pero no. Era peor. Era chantaje. Capturas de pantalla. Conversaciones privadas entre mi esposa y una amiga que había tenido un aborto espontáneo el año pasado. Fotos antiguas de cuando mi esposa había pasado por su etapa más vulnerable con la comida. Y un mensaje final: no quiero hacerte daño. Pero si vas a cerrarme la puerta, recuerda que yo también tengo cosas que contar. Eso cruzó todas las líneas. Todas. Le quité el teléfono de las manos con cuidado. La miré a los ojos y le pregunté si había alguna razón para que esa mujer tuviera ese tipo de material. Me dijo que sí, que en su momento pensó que era su confidente, que le mandaba cosas para desahogarse, para tener a alguien que la entendiera, que no la juzgara, que fue una relación de dependencia, no de apoyo. Y me di cuenta, mi esposa había sido criada para confundir amor con control. Lo de la comida, los celos, el miedo constante a ser abandonada o juzgada. Todo era el resultado de años de ser moldeada por alguien que no sabía amar sin manipular. La abracé. Y ahí mismo tomé la decisión. No íbamos a quedarnos de brazos cruzados esperando la próxima jugada sucia. Iba a hacer algo. Llamé a una abogada que me recomendaron en el trabajo. Me explicó que no podíamos hacer una orden de alejamiento solo con mensajes, pero que si documentábamos el acoso y mostraba un patrón claro de manipulación emocional y amenazas veladas, podíamos presentar una solicitud formal. Me dijo que tomáramos capturas, que grabáramos audios si era necesario y que anotáramos fechas y horas. Era un proceso lento, pero valía la pena. Lo hablamos esa noche. Le dije que yo no quería venganza, ni castigar a nadie. Solo quería que mi esposa y nuestro futuro hijo crecieran sin la sombra de alguien que vivía drenando la energía de los demás. Al principio dudó. Aún sentía esa culpa que la tía le había sembrado desde niña, ese no se le hace esto a la familia. Pero después de leer de nuevo los mensajes, me miró y me dijo: vamos a hacerlo. No quiero vivir con miedo de que un día aparezca en la puerta con un sobre lleno de cosas para arruinarme. Al día siguiente, algo pasó que hizo que todo quedara más claro todavía. Estábamos en el supermercado. No era nada especial, solo salimos a comprar lo necesario para la semana y caminar un rato, porque mi esposa había estado sintiéndose un poco encerrada en casa. Estábamos en la sección de frutas cuando alguien le tocó el hombro por detrás. Era una mujer que yo no conocía. Tendría unos 40 y tantos. Pelo recogido, cara amable, hasta que abrió la boca. Tú eres la sobrina de, nombre de la tía, que obviamente no voy a decir aquí, ¿verdad? Mi esposa la miró confundida. Asintió, muy despacio. Soy compañera del grupo de iglesia de tu tía. Me dijo que estabas pasando por una etapa difícil. Me pidió que orara por ti. Que tu marido te estaba alejando de la familia y que habías cambiado mucho desde que empezaste con él. Fue como si nos echaran agua helada encima. Le agradecimos cortésmente y nos alejamos lo más rápido que pudimos. Cuando salimos del supermercado, mi esposa estaba temblando. No de frío, de rabia. Está hablando de mí con cualquiera. ¿Cualquiera?, me dijo mientras respiraba entrecortado. ¿Qué más está diciendo? ¿Qué más está inventando? La abracé fuerte. Le prometí que íbamos a cortar esto de raíz. Que nadie iba a jugar más con su dignidad ni con su privacidad. Esa misma noche, redactamos una declaración inicial con la ayuda de la abogada. Le mandamos todos los mensajes, grabamos un vídeo explicando el contexto, y nos comprometimos a hacer un seguimiento legal del caso. No era solo por la orden de alejamiento. Era por dejar un registro claro de lo que esa mujer era capaz de hacer si no se le ponía freno.
Y por primera vez en semanas, mi esposa durmió de corrido. No se levantó sobresaltada. No lloró a las 3 de la mañana. Solo durmió. Y cuando despertó, me dijo algo que me hizo sentir que todo esto valía la pena. Gracias por no soltarme cuando era más fácil hacerlo. Y no voy a mentir. Me quebré. Porque sí, hubo momentos en que pensé que esto no iba a funcionar. Que la desconfianza, la familia tóxica, la invasión, la presión, todo eso nos iba a destruir. Pero aquí estábamos. Todavía juntos. Todavía de pie. La vida empezó a agarrar ritmo otra vez. No una normalidad completa, no todavía, pero al menos un ritmo. Nos levantábamos sin sobresaltos, hacíamos nuestras cosas sin la sensación constante de estar bajo vigilancia. La casa estaba más tranquila, los pasillos más silenciosos, los espacios más nuestros. Y eso, después de semanas con la tía metida hasta en el aire, era casi un milagro. La abogada nos había dicho que a veces estas personas no entienden una sola señal. Que una advertencia no siempre basta, que hay que ser firme. Ellos viven de manipular, y cuando la manipulación no les funciona, escalan. Siempre escalan. Tenía razón. 2 días después de que entregáramos la documentación, mi esposa recibió un mensaje de un número desconocido. Pensamos que era una promoción, algún spam. Pero cuando lo abrió, se nos heló la sangre. Era una foto. Una foto de ella, embarazada, saliendo de casa. Y luego otra, donde se veía nuestra casa desde la acera. Y un texto corto, no podés esconderte de la familia. Bloqueamos el número al instante, pero eso ya no era solo molesto. Era acoso. Llamamos a la abogada de inmediato. Le reenviamos las fotos, el mensaje, y esa misma noche presentó un pedido formal de orden de restricción urgente. Esta vez con respaldo, el historial de mensajes manipuladores, los comentarios públicos a gente desconocida, el intento de chantaje emocional y ahora, esto. Prueba clara de acecho. Mi esposa no hablaba mucho. Se la notaba más fría, como si hubiera hecho un clic interno. Como si hubiera enterrado, de una vez por todas, la esperanza de que esa mujer, su tía, pudiera cambiar. Ya no me importa si es familia, me dijo esa noche mientras comíamos algo rápido frente a la tele. No la quiero cerca. No la quiero en mi vida, ni en la del bebé. Yo asentí. No hacía falta agregar nada más. El lunes siguiente, mientras trabajaba desde el estudio, escuché a mi esposa hablar por teléfono en el pasillo. Tenía un tono raro, como cuando intentas sonar firme, pero en el fondo te está temblando la voz. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y la escuché decir: No, no estoy exagerando. Ella me está siguiendo. Me manda fotos. Me hace sentir miedo. No, no estoy haciendo esto por él. Lo hago por mí. Pausa. Sí, ya sé que la tía te ayudó una vez con el alquiler, pero eso no le da derecho a volverme loca. Estoy cansada de justificarla. Cansada de protegerla. Siempre fui yo la que tapaba todo. Otra pausa. No me llames más si no podés entenderlo. No ahora. Cortó. Y ahí se apoyó contra la pared, cerrando los ojos, respirando hondo como si hubiera terminado una maratón emocional. Fui hasta ella, no para decirle nada, solo para estar ahí. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de dolor y alivio. Como cuando por fin cerrás una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta y tragando todo lo bueno. Me explicó que había sido su prima mayor, una de esas que solo aparecen para juzgar o para recordarte lo que la familia hizo por vos. Había llamado para decirle que estaba siendo injusta con su tía y que debería resolver las cosas hablando en vez de ir a los abogados. ¿Hablando? Me repitió ella, casi riéndose. ¿Cómo se habla con alguien que te amenaza con revelar cosas personales si no haces lo que quiere? Esa semana fue un torbellino. La tía nos mandó una carta física. A la casa, escrita a mano, como si fuera una novela dramática del siglo pasado. En ella nos rogaba que reconsideráramos, que todo lo que había hecho fue por amor y que su único pecado fue preocuparse demasiado. La típica trampa emocional vestida de falsa humildad. Mi esposa la leyó entera. En silencio. Después la rompió pedazo por pedazo y la tiró al reciclaje. No dijo una sola palabra. No hizo falta. Para no dejar que todo girara en torno al drama, empezamos a enfocarnos en el bebé. Fuimos a una ecografía juntos. Era una de esas 3D, donde se ve cada partecita con detalle. Y cuando apareció la carita, por primera vez en mucho tiempo, mi esposa lloró, pero no de angustia. Lloró de emoción. «Tiene tu nariz», me dijo, riendo con los ojos llenos de lágrimas. Nos agarramos de eso como si fuera un salvavidas. De ese pequeño ser que venía en camino y que no tenía la culpa de nada. Que merecía lo mejor. Y que nos obligaba a ser valientes incluso cuando todo parecía caerse a pedazos. Hicimos una lista de nombres. Empezamos a decorar el cuarto. Pintamos juntos la pared.
Ella eligió unos vinilos de estrellas. Yo armé la cuna como pude, sin perder la paciencia con los malditos tornillos. Por un momento, todo lo demás desapareció. Pero claro, no iba a durar. El domingo por la tarde, justo cuando nos sentábamos a ver una película, sonó el timbre. No esperábamos a nadie. No habíamos pedido nada. Mi esposa me miró. No dijo nada, pero su cara ya sabía. Fui hasta la puerta. Miré por la mirilla. No lo podía creer. Era ella, su tía, con una bolsa de supermercado en la mano. Como si viniera de visita, como si no hubiera pasado nada. Golpeó de nuevo, fuerte. Después más fuerte todavía. Mi esposa vino hasta la entrada. Se quedó al costado, paralizada. Temblaba. La tía gritó: «Sé que estás ahí, solo quiero hablar, vas a arrepentirte si me cierran la puerta como a un perro». Agarré el teléfono. Llamé directamente a la policía. No me tembló el pulso. No lo pensé 2 veces. Mientras hablaba, mi esposa cerró los ojos. No lloraba. Pero tenía la cara rígida, helada. Como si dentro suyo hubiera un huracán tratando de no romper todo otra vez. La policía llegó 20 minutos después. Se la llevaron sin poner resistencia, pero gritando todo el camino. Gritando cosas horribles. Cosas que no voy a repetir. Esa noche fue silenciosa. No dijimos casi nada. Pero antes de dormir, mi esposa me abrazó fuerte. Como nunca. Y me susurró algo bajito al oído. Gracias por protegerme. Incluso de ella. Y yo, por dentro, me prometí que nunca más iba a permitir que alguien la hiciera sentir como si no valiera nada. Nunca más. Después del último incidente con la policía, la casa quedó en un estado de suspensión rara. Como si flotara en el aire algo que ni el silencio podía despejar. Era el vacío que dejan las explosiones después de arrasar con todo. No hay más ruidos, ni amenazas, ni discusiones, pero tampoco queda intacta la confianza, ni las paredes, ni las emociones. Están ahí, sí, pero con grietas. La policía nos dejó una advertencia clara: si la señora volvía a aparecer, con las pruebas que ya habíamos entregado y su comportamiento agresivo reciente, se iba directo a enfrentar cargos por acoso. También nos recomendaron instalar una cámara de seguridad en la entrada, por precaución. Lo hice esa misma noche. No por paranoia, sino por paz mental. Mi esposa estaba en piloto automático. Seguía con su rutina, pero se la notaba agotada, más mental que físicamente. No quería hablar mucho de lo que había pasado. Me dijo que ya no tenía energía para revivir cada vez lo mismo. Y lo entendí. Vivir bajo la presión de una figura tan invasiva durante toda una vida te enseña a sobrevivir en modo silencioso. A seguir adelante como si no te doliera, aunque por dentro estés hecha pedazos. La abogada nos confirmó 2 días después que la orden de alejamiento había sido aprobada. Por un periodo inicial de 6 meses prorrogables. Si ella intentaba contactarse de cualquier forma, incluso por terceros, estaría violando la orden. Lo celebramos con una cena tranquila, nada especial, pero con un tipo de alivio que solo los que han vivido bajo manipulación constante pueden entender. Fue entonces cuando mi esposa me dijo algo que me dejó sin palabras. Estuve pensando en cambiar mi apellido, dijo mientras lavaba los platos, como si lo dijera al pasar, sin drama. No el del bebé. El mío. Me giré para mirarla. ¿Por qué? Porque no quiero que mi hija lleve esa carga. No quiero que cada vez que escuche el apellido de su madre, sienta que hay una sombra detrás. Yo ya tuve suficiente con eso. Quiero que ella crezca sin que nada le pese antes siquiera de aprender a caminar. No supe qué decir. No se trataba de mí. No era una decisión que necesitara mi aprobación. Pero igual le dije que estaba orgulloso de ella, que tenía toda la razón, que, si eso le daba libertad, paz, aire, que lo hiciera. Mientras tanto, algo inesperado ocurrió. Su madre, sí, la madre de mi esposa, que siempre fue más bien ausente, le mandó un mensaje. Algo raro, sobrio, sin drama. Decía: lamento lo que pasó. No quiero meterme, pero si necesitas hablar, estoy acá. No había hablado con su madre en más de 3 años. La relación había sido distante, siempre. Su madre era de esas personas que prefieren mirar para otro lado, no decir nada. Y eso había dolido tanto como la manipulación directa de la tía. Porque cuando uno está en el barro, la indiferencia duele igual o más que la agresión. Mi esposa no supo qué hacer. Dudó durante días y contestar. Yo le dije lo que pensaba, sin presionar, que si era por necesidad de cerrar cosas, que lo hiciera. Pero si era solo por culpa, que lo dejara pasar. Que a veces no hace falta revolver más cuando uno está intentando reconstruir algo. Finalmente respondió. Acordaron hablar por teléfono. Nada largo, nada comprometido. Solo hablar. La conversación duró 22 minutos. Ella la tuvo sentada en la cocina, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Yo la dejé sola. Quería que lo viviera a su manera.
Cuando terminó, vino al estudio, se sentó en silencio y me dijo. No me pidió perdón, pero me escuchó. Por primera vez, me escuchó. A veces, eso ya es mucho. En medio de todo esto, el embarazo seguía avanzando. Las patadas se hicieron más frecuentes. El bebé respondía a mi voz cuando le hablaba a través del vientre. Mi esposa empezó a dormir mejor, a comer con más ganas, a sonreír más seguido. No fue de golpe, fue de a poco. Como cuando el hielo se derrite despacio y deja paso al agua que fluye. El cuarto del bebé ya estaba casi listo. Colgamos unas cortinas claras, pusimos una alfombra redonda. Y armamos una estantería con libros infantiles que habíamos comprado en una feria. Fue la primera vez que ella me dijo, creo que por fin puedo imaginarme a nuestra hija viviendo acá. Antes todo estaba tan contaminado, ahora no. Esa frase me quedó grabada. Contaminado. Eso era lo que había sido nuestra casa con la presencia de esa tía. Una presencia que no solo invadía el espacio físico, sino cada pensamiento, cada inseguridad, cada rincón emocional. Y justo cuando parecía que todo iba a calmarse, algo más se desató. Una tarde, la prima, sí, esa, posteó en su Instagram una historia donde, sin nombrarnos directamente, dejaba entrever todo el conflicto, pero desde su versión distorsionada. Dijo que algunas personas arruinan la familia por un hombre, que hay mujeres que prefieren el control emocional de sus esposos al amor real de sus tías, y que, cuando el karma llegue, va a doler más que una orden judicial. Una historia, claro, pero con ubicación activada, frente a nuestra casa. Mi esposa la vio primero. Vino corriendo con el móvil. Estaba roja, no de miedo, sino de furia contenida. Y en ese momento no esperó mi reacción. Llamó directo a la policía, informó de la violación de la orden, mandó captura de pantalla. Y pidió patrullaje preventivo por si volvía a acercarse. Esa noche volvió a temblar. Pero no de inseguridad. Estoy harta de vivir mirando atrás, dijo mientras se tapaba con la manta. Pero no me voy a dejar pisar otra vez. No por ella. No por nadie. Y ahí entendí algo fundamental. Esto ya no era solo una historia de familia tóxica. Esto era el comienzo de una reconstrucción completa. De identidad, de autoestima, de autonomía. Una mujer que por primera vez estaba sacando de raíz todo lo que le habían sembrado como verdad. Estábamos en guerra con los restos de su pasado. Pero por primera vez, ella no estaba sola. Estábamos juntos. Y esta vez, no íbamos a retroceder ni un paso. No sé si alguna vez pasaste por una etapa de tu vida donde todo parece girar alrededor del caos, pero al mismo tiempo descubrís de qué estás hecho. Eso fue esta última semana para nosotros. Un punto de quiebre. No en el sentido de ruptura, sino de transformación. Lo que estaba podrido empezó a despegarse de a poco. Lo que parecía insalvable, de repente empezó a tener forma. Y aunque todavía teníamos que lidiar con las consecuencias, había una certeza nueva, ya no teníamos miedo. Después del posteo en Instagram de la prima, la policía pasó 2 veces a hacer control de rutina. Nos dijeron que habían hablado con ella y le dejaron claro que una sola infracción más y se metía en problemas serios. Y mi esposa preguntó si eso también podía aplicarse a los aliados de su tía. Esas primas lejanas que empezaron a contactarla con mensajes llenos de culpa disfrazada de cariño. La respuesta fue simple: mientras no intenten acercarse físicamente ni hacer amenazas directas, es acoso moral pero no punible. Injusto, pero real. Aún así, mi esposa ya no se dejaba sacudir por cada mensaje. No más llanto después de un WhatsApp, no más temblores ante una notificación. Algo dentro de ella había cambiado. Un músculo emocional que hasta ahora estaba atrofiado empezó a reaccionar. Empezó a poner límites, a contestar sin justificarse, o simplemente a ignorar. Sin explicaciones. Sin el lo siento, pero... porque no tenía que disculparse más por proteger su paz. Una mañana, mientras ordenábamos cosas del bebé, me mostró un cuaderno viejo que había encontrado en una caja del altillo. Era de su adolescencia. Páginas y páginas con dietas escritas a mano. Desayuno, té verde, media manzana. Si tenés hambre, toma agua. No comas después de las 6. Cada frase tenía una marca, una letra de su tía al costado. Correcciones. Indicaciones. Censura. Lo cerró con una mezcla de vergüenza y bronca. Tenía 15. Creía que si pesaba menos me iban a querer más. No supe qué responderle. No hay una respuesta para eso. Solo le agarré la mano y se la apreté. Y después rompimos ese cuaderno. Página por página. En silencio. Unos días después, se largó una tormenta tremenda. De esas que te obligan a quedarte adentro, apagar todo y simplemente existir. Y en medio del sonido del agua golpeando las ventanas, mi esposa me preguntó: ¿alguna vez pensaste en irte? ¿En todo este quilombo, te pasó por la cabeza? No me lo esperaba. Pero no le mentí. Sí.
Al principio. Cuando me despertaba en el sillón, cuando vi mi teléfono en manos de otra persona, cuando no me creías. Pensé que esto iba a rompernos. Pero después vi lo que estabas peleando internamente. Y entendí que vos también estabas atrapada en algo desde antes que yo llegara. Entonces no me fui. Me quedé. Porque vos también estabas intentando salir. Ella no dijo nada. Me abrazó. Lloró. Otra vez. Pero esta vez con lágrimas distintas. No eran de dolor. Eran de alivio. La fecha de parto ya estaba cerca. Empezamos a preparar el bolso para el hospital. Hicimos una lista de contactos de emergencia. Y por primera vez, mi esposa escribió solo nombres que ella eligió. Ninguna tía. Ninguna prima. Solo personas que habían estado realmente. Que no esperaban nada a cambio. Que no la juzgaban si ganaba peso o si lloraba por la noche. Una de esas personas fue su psicóloga. Empezó las sesiones virtuales apenas firmamos la orden judicial. Nunca antes había hecho terapia. La idea le causaba incomodidad, pero ahora era otra. Después de una de las sesiones me dijo, ¿sabes qué me hizo dar cuenta? Que toda mi vida intenté complacer para que no me abandonaran. Y ni así me quisieron bien. Así que ahora, por primera vez, quiero aprender a quererme sin tener que pedir permiso. Y sí, lloré. De orgullo. De admiración. De todo. Una tarde recibimos una carta formal. El juzgado había ratificado la orden por 6 meses más, prorrogables, pero con una advertencia legal clara, si había otro intento de contacto por cualquier vía, podían iniciar un proceso penal. Eso cambió todo. A la semana siguiente, ningún mensaje nuevo. Nadie tocó la puerta. Ningún número oculto. Cero. Como si por fin se hubieran dado cuenta que esta vez hablábamos en serio. Y justo en ese mismo momento en que todo pareció estabilizarse, llegó una noticia que nos dejó sin aliento. Mi esposa estaba sentada en la cama, mirando su teléfono, cuando se giró y me dijo, mi madre me mandó un mensaje, pero no uno cualquiera. Me mandó una captura de un chat con la tía, donde ella misma le decía que ya no hay vuelta atrás, que la sobrina se perdió, que esa pareja la está destruyendo y que quizás cuando esté sola con un hijo encima, vuelva arrastrándose. Me la mostró. Sin drama. Sin pánico. ¿Y sabes qué? Me dijo. Ya no me duele. Me da pena por ella. Eso fue todo. No más discusiones. No más necesidad de demostrar nada. No más garras afiladas. Solo pena. Tristeza por una persona que, en vez de acompañar, eligió destruir. Y ahí entendimos que estábamos en otra etapa. Que la historia seguía, pero que el peso ya no era el mismo. Esa noche cenamos mirando películas viejas. Mi esposa con las piernas cruzadas, la panza grande y una sonrisa tranquila. Me apoyé en su hombro y pensé, todo este camino, toda esta mierda, no la elijo de nuevo. Pero tampoco la cambiaría. Porque sin todo eso, no estaríamos acá. Enteros. Cansados. Pero más fuertes que nunca. El calendario marcaba 38 semanas con 3 días cuando todo cambió. Era martes, 4:30 de la mañana, y yo estaba soñando con algo que no recuerdo cuando sentí que mi esposa me tocaba el brazo con urgencia. Abrí los ojos y su cara decía todo. No necesitaba hablar. Su respiración, su postura, la manera en que sostenía la parte baja del vientre, ya lo sabía. Empezó, dijo bajito. Me levanté de un salto. No había pánico. Pero sí esa electricidad intensa que aparece cuando sabes que el momento que estuviste esperando durante meses, finalmente llegó. Agarré el bolso que ya teníamos listo, avisé al hospital, pedí el taxi, la ayudé a vestirse sin apurarla. Entre contracción y contracción, me apretaba la mano tan fuerte que me cortaba la circulación, pero no dije nada. Solo le decía que estaba con ella, que ya casi. El hospital estaba a 20 minutos, pero ese viaje pareció durar horas. Ella no gritaba, no lloraba. Solo respiraba fuerte, como alguien que está enfrentando no solo el dolor físico, sino todo el peso emocional de lo vivido. De esa familia que la hizo sentir menos durante tanto tiempo. De esa tía que le sembró dudas, miedo, vergüenza. De las veces que no se sintió suficiente. Todo estaba ahí. Pero ya no controlaba nada. Cuando llegamos, la internaron enseguida. Trabajo de parto activo. Dilatación avanzada. Todo rápido. A mí me temblaban las piernas, pero no lo mostré. Ella me necesitaba firme. Presente. En el quirófano, durante el empuje final, la miré a los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Le susurré. Sos más fuerte de lo que cualquiera dijo, de lo que vos misma pensaste. Y cuando el llanto de nuestra hija rompió el aire, los dos lloramos. Lloramos con la garganta apretada. No solo porque había nacido, sino porque nosotros habíamos renacido también. Volvimos a casa 3 días después. Todo era nuevo. Todo tenía otro sentido.
Desde el color del cielo hasta el sonido de la heladera funcionando. No sé explicarlo, pero era como si el mundo estuviera en volumen más bajo, como si la vida nos diera un respiro. Nuestra hija dormía entre nosotros. La mirábamos dormir y nos mirábamos entre nosotros como si por fin entendiéramos por qué habíamos aguantado tanto. Una noche, mientras le dábamos de comer, mi esposa dijo algo que me quebró por dentro. ¿Sabes qué me juré? Que nunca voy a hablarle como me hablaron a mí. Que nunca voy a usar la culpa como herramienta. Que esta nena va a crecer sabiendo que la valía no se pesa en kilos, ni en expectativas, ni en obediencia ciega. Le respondí que iba a estar ahí para asegurarme de eso. Para sostenerla cuando tenga dudas. Para decirle que no tiene que achicarse para caber en ningún molde. Porque de eso se trata ahora. De romper con lo que nos rompió. De sanar para que ella no tenga que hacerlo después. Lo gracioso es que, después de todo el circo que armó, la tía desapareció. Nada más supimos. Ni llamadas, ni cartas, ni mensajeros. Nada. Como si se hubiera evaporado. Sospecho que no fue por respeto, sino por miedo a las consecuencias legales. Pero igual, se fue. Por fin. Y la casa, por primera vez desde que empezó toda esta locura, está en paz. La habitación de la bebé tiene luz por la mañana. La cuna está junto a la ventana. Mi esposa canta bajito mientras la acuna. Yo trabajo desde casa unos días por semana y el resto del tiempo simplemente estoy. Estoy para lo que haga falta. No como el héroe de la historia, sino como lo que siempre quise ser, su compañero. Y cuando hay silencio, de ese bueno, a veces me siento en el sofá, la miro a ella, la miro a nuestra hija. Y pienso que sí, fue una guerra. Una guerra sin bombas, pero con traiciones, invasiones y heridas reales. Pero ganamos.